Hola, soy Jirito02. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, pero antes de eso, no se les olvide que dejaré el link de este fanfic en la descripción, no se les olvide pasar a verlos, y sin nada más que decir que empiezo. Capítulo 37. Metas. Katsuki miró fijamente su papel con el sonido de bolígrafos a su alrededor como un telón de fondo burlón de su fracaso más reciente. Según Amplifier, para este ejercicio, se suponía que debía estar escribiendo una lista para describir el tipo de persona que quería ser, pero estaba perdido. Nadie más parecía tener problemas con la asignación. Tan pronto como Amplifier había dicho empezar, cada uno de los villanos había comenzado a escribir furiosamente, haciendo que Katsuki se sintiera aún más ridículo por estar sentado aquí 10 minutos más tarde sin nada que mostrar de su trabajo excepto unos cuantos garabatos y dolor de cabeza. Toda su vida, siempre había sabido quién quería ser. Iba a ser el mejor y eso era todo. No tenía sentido preocuparse por ser malo, o enojado, o cualquier otra cosa porque lo único que importaba era llegar a la cima, que era lo que lo había terminado en todo este lío, por lo que obviamente no era lo suficientemente bueno. Pero si él no estaba disparando a ser el mejor, entonces, ¿quién estaba tratando de ser? Su primer pensamiento fue que podría ser como All Might. Izuku siempre había dicho que iba a ser como All Might y salvar a la gente con una sonrisa. Los niños de todo el lugar querían ser como All Might, por lo que no podía ser un mal objetivo. El único problema era que mientras una parte de Katsuki quería eso, la parte más grande sabía que simplemente no era realista. No era el tipo de persona que podía salvar a la gente con una sonrisa. Daba miedo, así que, aunque su sonrisa podría aterrorizar a los villanos, los civiles probablemente gritarían y huirían. Lo que honestamente lo hacía más similar a Endeavor, pero eso tampoco parecía del todo correcto. Endeavor no solo fue duro con sus fanáticos, fue francamente grosero y probablemente más violento de lo necesario para derrotar a los villanos. En resumen, le recordaba demasiado a Katsuki cómo había actuado toda su vida hasta ahora, y seguir siendo un matón ya no era una opción. Su carta de compromiso para Izuku se sentía pesada en su bolsillo cuando hizo otro garabato en la esquina de su papel para que no pareciera que estaba sentado allí sin hacer nada como un idiota. Amplifier dijo que las cartas eran para ellos, y Katsuki honestamente no sabía cómo les explicaría todo a Izuku y a la tía Inko, por lo que terminó doblando la carta y metiéndola en su billetera en lugar de entregársela. No estaba seguro de si le gustaba u odiaba tenerlo con él todo el tiempo. Hizo que su billetera se sintiera más pesada de alguna manera. Era como si el peso de todas sus acciones estuviera siempre con él como un recordatorio constante, pero al mismo tiempo era como si poner el peso en su bolsillo lo hubiera sacado de su corazón. Katsuki puso los ojos en blanco mientras hacía otro garabato. Eso sonaba demasiado cursi, era como, bueno, no sabía cómo explicarlo, pero ya no se sentía tan abrumador. Era casi como si pudiera mejorar algún día. Muy bien, todos. Buen trabajo hoy. La voz de Amplifier lo hizo saltar. Asegúrese de recordar lo que escribieron hoy durante la próxima semana. Esa persona soñada que describiste es tu objetivo a partir de ahora y sé que, si trabajas duro, puedes lograrlo. Te veo la próxima semana. Katsuki arrugó el papel en blanco en su puño y se lo metió en el bolsillo mientras caminaba hacia la puerta. Hasta luego, Amplifier. Claro, Bakugo. Amplifier dijo alegremente. Sé bueno esta semana. Katsuki se burló por costumbre antes de empujar la puerta para abrirla y salir corriendo del centro comunitario antes de que Ogawa y los demás pudieran intentar hablar con él. Realmente no quería lidiar con ellos en este momento, no después de su absoluto fracaso durante el ejercicio de hoy. Al universo, sin embargo, aparentemente no le importaba lo que él quisiera. Oye, Bakugo. Espera. Katsuki encorvó los hombros un poco más y fingió que no había escuchado la voz animada de Ogawa detrás de él mientras caminaba un poco más rápido. Desafortunadamente, era un adolescente aún en crecimiento y los extras que habían decidido adoptarlo por alguna razón eran adultos con piernas mucho más largas, lo que significaba que no llegó muy lejos antes de tener que dar un paso atrás para evitar toparse con él. El cuerpo gigante de Maki cuando se paró frente a él. Oye, chico, ¿por qué estás huyendo? Le dio a Katsuki una amplia sonrisa torcida. ¿Ya no te agrado? Nunca me agradaste. Katsuki dijo, grosero por costumbre más que cualquier otra cosa. Oh, directo al corazón. No creo que me recupere nunca. Akiko puso una mano en su pecho dramáticamente. Pero aparte de las bromas, fue un ejercicio muy bueno, ¿no? Sí. Ogawa estuvo de acuerdo.
Era como si estuviéramos eligiendo nuestro avatar en un videojuego. Una versión perfecta de nosotros mismos. Katsuki frunció el ceño, pero no respondió, lo que aparentemente fue el curso de acción incorrecto, porque Akiko se inclinó hacia su espacio personal, su interés despertó. ¿Qué escribiste, Bakugo? Katsuki trató de pasar a su lado, pero ella se abrazó a Maki, así que él se dio la vuelta y trató de ir hacia el otro lado, solo para encontrarse con Ogawa. Si estás tratando de ocultarlo, entonces debe ser bastante bueno, ¿eh? Vamos, hombre. Veamos las noticias. Vete a la mierda. Ogawa se rió. No, no creas que lo haré. ¿Dónde está tu papel de todos modos? Lo vi metérselo en el bolsillo derecho antes de que nos fuéramos. Maki dijo amablemente. Katsuki lo fulminó con la mirada, pero él simplemente le devolvió la sonrisa. Katsuki gruñó, pero no era como si no hubiera entrenado físicamente su cuerpo como parte de su preparación para UA, por lo que debería poder sortear estos extras fácilmente. Esquivó a la izquierda, lo que provocó que Akiko se moviera en un intento de detenerlo. Cuando alcanzó para agarrarlo, Katsuki fingió justo antes de continuar hacia la izquierda. Casi estaba en casa libre cuando Ogawa lo agarró del brazo. Katsuki se dio la vuelta y torció su brazo, no lo suficiente para lastimarlo, solo lo suficiente para que lo soltara, luego trató de escapar de nuevo, solo para que Akiko lo bloqueara de nuevo. Continuó de esta manera durante unos minutos mientras Katsuki esquivaba y bloqueaba sus intentos de agarrar su pedazo de papel vacío hasta que todos empezaron a quedarse sin aliento. Ogawa. Akiko jadeó. ¿No puedes usar tus tentáculos para meter la mano en su bolsillo y agarrarlo? Katsuki se tensó, preparándose para un asalto peculiar cuando Ogawa negó con la cabeza. No. Sin trigger o algún otro tipo de droga, apenas puedo estirarlos para alcanzar mis hombros sin forzar algo. Ah. Katsuki se agachó triunfalmente, listo para despegar. Supongo que gano. No tan rápido. Escuchó la voz de Maki detrás de él y antes de que pudiera darse la vuelta para enfrentar la nueva amenaza, Maki le había sujetado firmemente ambos brazos a los costados y lo había levantado un pie bajo el suelo. Todavía podría salir, probablemente, si usaba sus explosiones, pero la última persona contra la que había usado su peculiaridad era Izuku. Akiko sonrió y tomó el papel arrugado de su bolsillo. Katsuki luchó contra el agarre de Maki mientras comenzaba a enderezarlo. Pensé que ustedes estaban tratando de ser más amables y todo ese jazz. Odio decírtelo, pero esto no es agradable. Maki lo soltó y Katsuki inmediatamente trató de recuperar la nota de Akiko, pero Ogawa se interpuso entre ellos para bloquear su camino, sonriendo descaradamente. Lo siento, amigo, pero aún no hemos sido redimidos. Técnicamente, todavía somos villanos, y odio decírtelo, pero los villanos roban. Katsuki lo fulminó con la mirada cuando Akiko finalmente terminó de desenredar su papel y lo miró 2 veces. Espera, ¿está en blanco? ¿Escondiste el real en otro lugar? Cállate, no es asunto tuyo. Katsuki usó la abertura para recuperar el papel y guardarlo en su bolsillo mientras comenzaba a alejarse. No sabes quién quieres ser, ¿verdad? Katsuki ya estaba mirando a Ogawa cuando se dio la vuelta, esperando encontrar juicio, burla y condescendencia escritas en su rostro. Se suponía que era un ejercicio simple, por lo que Katsuki sabía que se lo merecía si Ogawa lo despreciaba. No es que lo admitiera en voz alta, pero aún así, esperaba encontrar algo. En cambio, su ceño se derritió cuando se dio cuenta de que Ogawa lo estaba mirando con comprensión, no con desprecio. Él se burló, lo que sea. He pasado toda mi vida tratando de ser el mejor y mira a dónde me llevó. Maki asintió con calma, y ahora, sientes que te han soltado. Katsuki se encogió de hombros. Entonces, no se estaban burlando de él, pero eso aún no lo hizo menos fracasado. Estaba a punto de comenzar a alejarse de nuevo, porque no tenía sentido quedarse parado y obligar a estos chicos a sentir lástima por él. Cuando Ogawa sonrió alegremente, entonces tendremos que ayudarte a resolverlo. Eso, más que cualquier otra cosa, puso a Katsuki en un bucle. ¿Qué? Oh, sí, esto va a ser divertido. Entonces, Akiko arrastra las palabras. ¿Qué quieres ser? Katsuki simplemente le dirigió una mirada inexpresiva. Si hubiera sabido eso, no habría dejado el papel en blanco, idiotas. Bien. Bien. Ella rió. Te daré ese. Quizás ¿qué quieres lograr? Sugirió Maki. Finalmente, una pregunta fácil. Quiero convertirme en una mejor persona para poder disculparme con Izuku y en serio. Ogawa asintió. Oh, eso es un comienzo. ¿Cómo te ves siendo mejor? Katsuki lo fulminó con la mirada. Si supiera eso. Entonces no habrías dejado el papel en blanco.
Akiko terminó. Entonces, ¿por qué te disculpas en primer lugar? Por hacerle la vida miserable. Katsuki miró al suelo. Por lastimarlo. Entonces, ser una mejor persona significaría. Ogawa se apagó como si esperara que Katsuki terminara la oración. ¿No lastimar a la gente? No podría ser tan simple, ¿verdad? Katsuki había dejado de hacer todo lo posible para lastimar a otros y todavía se sentía como un montón de basura, así que eso no podía ser todo. Quiero decir, probablemente deberíamos ir un poco más profundo que eso, porque tienes toda una página en blanco que llenar, pero es un comienzo. Escríbelo. Ordenó Akiko. Katsuki puso los ojos en blanco, pero se dirigió a un banco cercano y se sentó con el papel en el asiento junto a él para que tuviera un lugar difícil para escribir y, obedientemente, anotó no lastimar a la gente como el primer punto. «Oh, ¿qué sigue?» Ogawa se rascó la cabeza mientras pensaba, sus tentáculos se retorcían sin rumbo fijo. «Bueno, dijiste que querías ser un héroe, ¿verdad? Vaya, gracias por recordar». Katsuki dijo secamente. Ogawa se rió. Sí, bueno, ¿qué hacen los héroes? Parecía una pregunta capciosa. Detienen a los villanos. Lo hacen. Maki parecía haber captado el hilo de pensamiento de Ogawa. ¿Pero por qué? ¿Porque los villanos son malas personas y hay que detenerlos? Katsuki pensó que debería ser bastante obvio, pero aparentemente no, porque Akiko simplemente se burló. ¿Me estás diciendo en serio que nunca aprendiste la primera regla del trabajo de héroe? ¿Qué estás? Los ojos de Katsuki se agrandaron. Prioriza el rescate. Ogawa sonrió con orgullo. Bingo. Entonces. No puedo simplemente evitar lastimar a la gente. Dijo Katsuki. Necesito evitar que otras personas también los lastimen. Me parece un buen gol. Maki sonrió. Escríbelo. Katsuki estuvo casi tentado de sonreír mientras escribía su segunda viñeta, pero luego recordó todos los extras que aún se estaban saliendo con la suya en su escuela. Claro, Katsuki no había participado en el acoso desde que Izuku se fue, pero tampoco había hecho nada para detenerlo. Eso fue mucho más intimidante, lo que lo llevó a su siguiente objetivo. No quiero tener miedo de hacer lo correcto, dijo con confianza, incluso si eso significa admitir que estaba equivocado. ¿Estás hablando de la intimidación, verdad? Preguntó Maki. Admitir algo así suena realmente difícil, especialmente cuando quieres ser un héroe. Sí. Katsuki dijo con rigidez. Pero los extras de la escuela hablarán si de repente comienzo a proteger a los nerds. ¿Pero quieres, verdad? Preguntó Ogawa. Por supuesto que sí. Espetó Katsuki. Pero yo era el peor matón de mi escuela. La mitad de los otros niños probablemente comenzaron a molestar a los nerds porque me estaban siguiendo. Si de repente cambio de lado como este, me van a llamar de todas formas. Si tienen un problema contigo para limpiar tu acto, entonces ese es su problema. Akiko dijo con severidad. No les debes una explicación a tus viejos lacayos, al igual que yo no le debo una llamada a mi exnovio. Eso hizo reír a Katsuki y escribió. No seas demasiado cobarde para admitir errores y no te sientas obligado a dar explicaciones a los extras. Probablemente había mejores formas de expresar todo eso, pero por ahora, había logrado entenderlo. Ogawa se apoyó en el respaldo del banco de modo que estaba mirando el papel por encima del hombro de Katsuki y silbó. Es una lista bastante buena la que tienes allí. ¿Tienes algo más que quieras agregar? Katsuki asintió y dejó el bolígrafo sobre el papel antes de dudar, pensándolo bien, tal vez esa no sea una buena idea. Akiko alzó una ceja. ¿Qué estás pensando? Frunció el ceño. Quiero ser digno de ser llamado héroe, pero con toda la mierda que he hecho, no soy All Might. Estoy enojado y cruel, y no creo que sea realista. Ogawa le dio un puñetazo en la cabeza. Te detendré ahí mismo, hombre. En primer lugar, nadie es All Might. Akiko asintió. A veces, no estoy convencido de que no sea solo una ilusión masiva que hemos creado porque, honestamente, nadie es tan perfecto. Ogawa se rió. Sí, lo que dijo. No tienes que ser All Might para ser un buen héroe, Bakugo. Y en segundo lugar, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿De qué estás hablando? Katsuki gruñó. Por supuesto que estoy seguro de que es lo que quiero, simplemente no. Entonces ponlo en la lista. Él ordenó. No tienes que estar todo en la lista en este momento, de eso se trata todo este asunto del grupo de redempción. Es una meta. Añadió Maki. Llegarás ahí. Katsuki vaciló por otro largo momento antes de que Akiko gimiera. Eres un idiota, te juro que si no escribes tu estúpida meta en este momento, voy a robar ese bolígrafo y escribirlo para ti. No me digas qué hacer.
Katsuki se quejó, pero escribió ser digno de ser llamado héroe al final de la lista antes de doblar el papel, muy bien esta vez, y pegarlo en su billetera junto con su carta a Izuku. Y tal vez era solo un truco que su mente le estaba jugando, pero cuando se despidió y comenzó a caminar a casa, Katsuki no pudo evitar notar que se sentía un poco más ligero. Capítulo 38. Sinfonía. All for One era un hombre sencillo. Se consideraba algo así como un experto en el tema de la naturaleza humana, ya que un conocimiento íntimo de la humanidad y sus debilidades le había servido bien a la hora de construir su imperio actual y, a pesar de los rumores y leyendas en torno a su nombre, él todavía era humano. Como tal, todavía era susceptible a los mismos caprichos que plagaban a los seres inferiores, como el aburrimiento, que era lo que lo había llevado a su frustración actual. Se sentía muy satisfecho al crear planes y ejecutarlos a la perfección. En su opinión, un plan bien construido era como una sinfonía bien dirigida. Todos los instrumentos tocaban su parte con pocos, si acaso, errores y seguían el ejemplo no solo del director visible, sino del compositor invisible que se sentaba en silencio mientras la orquesta avanzaba sin sobrepensar las instrucciones que les había dado para que cada nota estuviera en su lugar apropiado en el momento adecuado, tal como lo había previsto el compositor. Era perfecto. Mucha gente joven no entendía las complejidades de las sinfonías. Carecían de la sabiduría y la madurez que viene con la edad y rápidamente se aburrían y se enojaban, luego se quejaban de la duración de la producción como si no hubiera razón por la que debían prestar su valiosa atención a algo por más de unos pocos segundos. No entendían que no podían comprender lo que era el verdadero aburrimiento hasta que hubieran vivido toda una vida. Puede que haya comenzado con grandes ideales hace tantos siglos, pero la verdad es que la mitad de la razón por la que hizo las cosas que hizo en este momento fue por ese aburrimiento. Después de un tiempo, cosas como libros y películas comenzaron a mezclarse, ya que los mismos tropos se diluyeron y se repitieron tantas veces que se habían vuelto casi completamente desagradables, por lo que All for One no tuvo más remedio que componer su propio entretenimiento con el mundo como su orquesta. Una sinfonía perfecta tomó tiempo, que All for One tuvo en abundancia. El compositor tenía que encontrar los instrumentos adecuados y manipular a cada músico de la manera correcta para crear una pieza que fuera lo suficientemente entretenida para satisfacerlo, lo que significaba que gran parte de la diversión de la composición era jugar el juego largo para crearla. El tiempo invertido en el plan lo hizo mucho más satisfactorio cuando los participantes, involuntarios y renuentes, lo llevaron a cabo a la perfección. Fue suficiente para darle escalofríos, haciendo que se volviera muy molesto cuando la gente se interponía en sus planes. Sí, podría recuperarse fácilmente de la pérdida del último experimento del doctor, pero aún así le irritaba. Según su composición, la parte de Hamasaki en la sinfonía fue causar caos en su prueba para que All for One y el doctor pudieran ver los resultados de su experimento. Cumplió bien esa parte de su propósito, pero All for One había esperado recuperar su experimento antes que la policía, de modo que sería una maravillosa sorpresa cuando le obsequió a Tomura con el ejército perfecto de supersoldados. Sin embargo, los héroes y vigilantes entrometidos habían sido inconvenientes. Eran como miembros de la audiencia que, en lugar de sentarse en silencio como pretendía el compositor, se habían encargado de empezar a tocar kazoo en medio del tercer movimiento. Tomó lo que se suponía que era una sinfonía impecable y le dio a toda la experiencia un sabor ligeramente diferente. Fue irritante. Sin embargo, All for One no era nada si no era resistente. Tan molesta como fue la captura de Hamasaki, no fue lo suficientemente cerca como para arruinar su sinfonía. Tendría que vigilar a aquellos individuos problemáticos que habían llevado a este error, por si acaso comenzaban a tocar sus kazoos de nuevo, pero no había necesidad de aplastarlos todavía. Eran intrascendentes a la vista de su perfecta sinfonía. Sonrió al pensar en uno de los jugadores que tenía en reserva, esperando pacientemente bajo el constante cuidado del doctor. Nunca había tenido la intención de retener al joven Shirakumo. La nube no era una peculiaridad particularmente poderosa o una para la que All for One tuviera algún uso. El plan original había sido capturar al estudiante de la UA con la peculiaridad de borrar o, en su defecto, atribuir todo el ataque a un fracaso y volver a intentarlo más tarde. Pero entonces ese estudiante había derrotado al villano que pretendía que fuera imbatible y All for One había sabido que el héroe era Sereadiva a ser un jugador importante en el futuro del heroísmo. Tampoco le dolió que su otro amigo, ahora conocido como Present Mic, hubiera mostrado una promesa increíble en lo que respecta a la publicidad. A All for One le recordó a sí mismo y a All Mics.
uno trabajando duro en la oscuridad mientras que el otro se exhibía ante el público. O tal vez la dinámica entre Eraserhead y Present Mic le recordaba a él y a su hermano, el One for All original. En esa situación, las posiciones se invirtieron y All for One era el que había estado a la vista del público, mientras su hermano había optado por quedarse tras bambalinas para luchar contra él, tristemente limitado por su propia timidez. Quizás si él y su hermano hubieran estado del mismo lado, podrían haber disfrutado de la misma dinámica que Eraserhead y Present Mic disfrutaban hoy. Podrían haber sido aliados en lugar de enemigos y gobernar el mundo con uno controlando las sombras y el otro controlando la luz, como siempre había querido. Pero no tenía sentido desear un barco que había zarpado hacía mucho tiempo. Su hermano lo había traicionado continuamente, incluso después de que All for One le había regalado una peculiaridad y, a pesar de sus mejores esfuerzos, habían terminado como enemigos. Estaba bien, había llorado la pérdida, pero la cicatriz todavía estaba allí, enojada, roja y más fea que las que había recibido de All Might. Entonces, por supuesto, cuando vio las similitudes en esos dos futuros héroes, supo que tenía que divertirse un poco con ellos. Fue un simple placer, pero cuando estaba creando una de sus sinfonías, All for One se deleitó en elegir a los músicos adecuados con las identidades adecuadas para causar un impacto. Incluso si esas identidades nunca salieron a la luz, podría disfrutar de la deliciosa ironía detrás de escena, por lo que en lugar de dejar al joven Shirakumo morir bajo los escombros, lo había llevado al doctor y había utilizado a los paramédicos sobornados que tenía la intención de uso para Eraserhead para que lo declaren muerto en la escena. El chico estaba un poco peor cuando llegó. Tenía dos piernas muy rotas, costillas aplastadas y un pulmón perforado que ya había comenzado a llenarse de sangre. Aún así, incluso con todas sus heridas, incluso si lo hubieran dejado bajo esos escombros durante la pelea, indudablemente habría sobrevivido e incluso podría haber tenido una recuperación más rápida con el uso de la peculiaridad de Recovery Gel. Habría sido un héroe maravilloso si All for One no se lo hubiera robado. Fue suficiente para hacerlo sonreír. La recuperación del niño, por supuesto, había sido difícil y se vio agravada por el mismo niño que luchaba constantemente contra él y trataba de escapar hasta que All for One finalmente se cansó y se llevó sus recuerdos. Habría hecho su traición mucho más dulce si todavía recordara a sus viejos amigos, pero olvidarlos por completo aún sería efectivo y después de que sus recuerdos se fueran, se volvió mucho más dócil. Todavía parecía entender que algo estaba mal, pero había dejado de intentar escapar. Fue una pena que All for One no hubiera tenido acceso a una poderosa peculiaridad curativa en ese momento. El médico había hecho todo lo posible, por supuesto, pero su especialidad era cambiar los cuerpos de las personas, no devolverlos a la forma en que se suponía que debían ser. El principal problema eran sus costillas. Habían sido aplastados casi en polvo por los escombros, por lo que sin una peculiaridad curativa, incluso cuando se habían curado por completo, todavía eran demasiado frágiles para que Shirakumo luchara como solía hacerlo, por lo que All for One quería darle múltiples peculiaridades. Las otras peculiaridades podrían hacerlo más fuerte y más rápido, de modo que no tuviera que preocuparse por ser golpeado, y All for One podría llamar al corredor para que le pusiera algún tipo de armadura corporal, por si acaso. Pero todavía necesitaba poder pensar, lo que seguía siendo un resultado difícil de alcanzar. All for One quería que tuviera un impacto cuando Eraserhead y Present Mic se dieron cuenta de que su viejo amigo se había convertido en un títere en sus manos, por lo que no estaba dispuesto a desperdiciar a Shirakumo en experimentos que tenían la misma probabilidad de fallar. Pero el doctor estaba progresando, al menos, por lo que no debería pasar mucho más tiempo hasta que el intérprete más nuevo de su sinfonía estuviera listo para subir al escenario. Glosario. Kazoo. Instrumento definitivamente molesto en cuanto a sonido.